Muy buenos días. Primero quería agradecerle a los organizadores por haber salvado la situación que tuve para poder estar como estaba prevista la presentación, y a la invitación de la doctora Erika Ortiz, directora de la Comisión de Regulación de Acueducto. La invitación era presentar la experiencia específica de lo que llamamos el cargo por confiabilidad. Yo los invito, voy a tratar de presentar esto en la forma que ustedes puedan extrapolarlo a algunas condiciones que se estén presentando en el problema que ustedes tienen para el cubrimiento de riesgos. Creo que fue oportuno inclusive haber pasado esta presentación a la tercera, no a la segunda, por la presentación que se hizo anteriormente sobre el tema de riesgo. La presentación básicamente tiene el siguiente contenido. Primero, ¿cuál es el problema? Es un planteamiento de ¿a qué estamos afrontando nosotros? ¿Qué es el sistema nuestro, el sistema eléctrico? ¿Qué características tiene? Para poder enfocar a cuál es el problema. Segundo, el tema de cómo se resuelve, los términos generales de cómo se resuelve el problema que afrontamos nosotros en el sector eléctrico. Tercero, la forma en que está el desarrollo. Voy a pasar un poco más rápido en esos temas. ¿Qué estructura se ha definido para que el esquema funcione como un todo? O sea, todas las condiciones que se le ponen a cada uno de los agentes que están conformando el sector, en este caso el sector de energía eléctrica. Y por último, destacar este diseño regulatorio, qué incentivos está dando a los diferentes agentes. Empecemos con las generalidades del sector eléctrico. Primero que todo, le llamamos la atención en que es un sistema que su red de transmisión es una red interconectada, todo el país interconectado, una red enmallada. Queremos decir con esto que prácticamente los precios entre los diferentes nodos que podrían presentarse, pues son realmente las diferencias no son grandes, no son importantes. Esto nos da como resultado un mercado que tiene solo un precio. Para todo Colombia tenemos un solo precio, el mercado de energía, y el sistema de transmisión básicamente se cobra como un valor que va incluido dentro de la tarifa al usuario regulado, a su vez el precio y el cargo que viene de distribución, y por último un cargo que es de comercialización. Lo que son los cargos de distribución y transmisión son cargos regulados, totalmente regulados y establecidos de acuerdo con las inversiones y los costos AOM de las empresas. Adicionalmente, hay que destacar que este sistema es un sistema que tiene una característica. La generación de energía eléctrica tiene la componente que presentamos en esta gráfica, principalmente hidráulico, 78% normalmente es hidráulico, el otro 22% es de generación de origen térmico. Al ser de generación hidráulica, va a depender de las condiciones que se presenten en el sistema, de los aportes a los ríos, de las lluvias y por lo tanto de todo el tema de condiciones meteorológicas. Esto nos da como resultado lo siguiente, voy a ir un poquito rápido. Básicamente estamos sometidos a una situación extrema cada vez que se nos presenta el fenómeno del Niño. Ustedes conocen, seguramente lo han vivido,
El fenómeno del Niño a veces tiene impacto sobre la hidrología, a veces no lo tiene. Aquí vemos una gráfica de precios que refleja los efectos del Niño en el año 97-98, que fue un Niño supremamente acentuado, de una magnitud importante y que tuvo efecto sobre los aportes hidrológicos. Y podemos ver que prácticamente 13 años después, 11 años después, se presenta el Niño 2009-2010. En el año 2006 se presentó un Niño cuyo efecto fue mínimo en los aportes hidrológicos. Otra característica que tiene el Niño tiene una recurrencia promedio del orden de 4 a 5 años, pero puede presentarse a los 3, hay casos en que se ha presentado a los 3, a los 2 años, y hay casos en que se ha presentado como 11 años después. Es decir, es una variable aleatoria, totalmente aleatoria. Estamos sometidos a un riesgo, que es un riesgo extremo. En la gráfica anterior veíamos que el 78% de la generación se puede convertir en 50% de la generación por efecto del Niño. O sea, en este momento, en esos momentos en que se presenta el Niño, la generación baja hasta poder cubrir solamente el 50% de la demanda. Es una condición extrema que tenemos que cubrir para atender siempre la demanda del usuario de energía eléctrica. Entonces, el problema que afrontamos es que tenemos que tener la disponibilidad para poder cubrir las condiciones que se presentan en estas condiciones extremas. ¿Ahí qué podemos hacer? Tenemos que tener generación disponible, pero esa generación disponible durante los periodos entre niños, en estos periodos, es generación que no se está utilizando, pero que la necesitamos para poder cubrir estos eventos. Si nosotros supiéramos en qué momento se va a presentar ese evento, pues podríamos hacer los ajustes y hacer las inversiones en los momentos previos para asegurar que tener esa disponibilidad. Debido a que es un proceso aleatorio, tenemos que cubrirnos para la peor condición. Entonces, este es de los casos en que estamos cubriéndonos al riesgo, a la peor condición de riesgo, y el esquema lo que busca es precisamente eso, tener la disponibilidad de las plantas para poder generar bajo esas condiciones. ¿Qué hacemos entonces? Esto lo manejamos a través de un esquema en el cual hacemos un contrato con los agentes generadores para que ellos tengan el equipo disponible para cualquier periodo de estos que se presente. Pasamos, como en la presentación anterior, le pasamos el riesgo a la gente, pero a cambio se le da, él adquiere una obligación que se llama obligación de una energía firme. En este caso es una obligación de entregar la energía cuando yo la pida, cuando el sistema la pida. Vamos a ver un poco más adelante cuál es esa situación. Adicionalmente, nosotros le decimos, a cambio de eso, usted va a tener un cargo que vamos a ver cómo se va a establecer. El mecanismo que tenemos es un mecanismo de mercado para definir cuál es ese cargo con el cual se le va a reconocer a estos agentes la disponibilidad de esas plantas para atender la demanda de energía en estos periodos extremos, periodos de sequía. ¿Qué tiene que hacer el generador? En este caso,
el pago del cargo por confiabilidad, que es un pago constante de energía por la energía que él tiene comprometida en la obligación de energía firme. O sea, por toda esta cantidad de energía se le paga un cargo que se le va a pagar inclusive si la planta no genera. ¿Sí? Es un pago permanente que se le hace al generador y que obviamente tiene algunos chequeos que vamos a mirar, los podemos mirar más adelante. Él puede adquirir esta obligación hasta por 20 años, que es más o menos el periodo de vida útil de estos proyectos. ¿Sí? Con esto estamos garantizando que la planta va a estar instalada y estamos garantizando que va a estar disponible adicionalmente. Vale la pena notar, como lo dije anteriormente, todo está soportado sobre un mercado. La generación de energía eléctrica en Colombia los precios se definen a través de un mercado que es diario, realmente es horario, pero se definen las ofertas diariamente para el día siguiente y a través de ese procedimiento se establecen los precios del mercado diario. ¿Sí? O sea, diariamente establecemos precios, horariamente se establecen los precios a través de las ofertas que hacen los generadores, tomando las ofertas más económicas para determinar cuál es el precio horario del sistema. Ese precio horario lo denominamos precio de bolsa, que es el precio de la bolsa de energía. Y ese valor nos sirve de referencia para decir cuándo es que vamos a llamar estas obligaciones de energía. Cuando hay escasez de energía, obviamente, como vimos en la gráfica anterior, los precios suben. Y cuando esos precios superan un precio que llamamos precio de escasez, las plantas deben entregar su energía firme. Es el momento en que se les exige esa energía firme. Esto tiene de importancia lo siguiente. Básicamente, esto es un diseño que está fundamentado en una opción que llamamos opción call, que se paga una prima y yo tomo la opción de recibir por esa prima un producto en un momento posterior, ¿ok? Esto es básicamente lo mismo, se paga una prima y el agente debe entregar la energía firme, que es el producto, en un momento posterior. ¿Cuándo? Cuando el precio de escasez, cuando el precio de la bolsa supere ese precio de escasez. En ese momento se le va a pedir el producto a la gente. Es un esquema de cubrimiento, porque yo estoy básicamente asegurando que la planta esté para cubrirme contra las condiciones ambientales que se están presentando, en este caso de condiciones extremas de hidrología. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, como variación a la opción call, la opción se paga una prima. En todos los mercados de capitales lo que se paga es una prima al entrar y se recibe el producto cuando se necesita. En este caso, lo que hacemos es que la prima se distribuye en el tiempo y se paga a través de lo que se llama el cargo por confiabilidad y durante el periodo establecido. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es utilizando en este diseño un diseño de un procedimiento financiero para hacer cubrimiento, con la diferencia de que este tipo de derivado financiero es un call, como decía yo antes, físico. ¿Por qué físico? Porque el agente me tiene que traer un activo para respaldar digamos, para realizar esa transacción.
En el esquema, en el mercado financiero, pues yo puedo hacer cambios por otros papeles, etcétera, pero en este esquema es fundamental, es un esquema físico. El agente debe hacer la inversión y debe asegurar que esa inversión cumpla con estas condiciones de energía firme con las cuales va a participar. Eso como desarrollo y como concepto dentro de la forma de cubrirse para condiciones extremas, y condiciones extremas que son aleatorias, o sea, no sabemos ni el tiempo, ni la magnitud, ni la duración. ¿Cómo procedemos nosotros a definir quiénes son los que van a prestar ese servicio? Lo hacemos a través de un esquema de mercado, en este caso una subasta, para seleccionar cuáles son esos agentes que prestan este servicio con el menor precio. Hemos definido un producto, nuestro producto es la energía firme, y vamos a definir el precio a través de un esquema de mercado. Miremos cómo se hace. Este es para ilustrar básicamente el punto en el cual tenemos el ejercicio de la obligación de energía firme. Si el precio de bolsa del mercado supera este precio, el agente tiene que entregarme la energía y adicionalmente me debe garantizar como usuario que esa energía no supera el precio que hemos llamado precio de escasez. O sea, al usuario final no solamente tenemos asegurada la energía, sino que esa energía no se le va a cobrar más allá de este precio que es el precio de escasez. En otras palabras, haciendo el paralelo con la opción call, básicamente lo que está diciendo es: yo voy a comprar ese producto, como ya le estoy pagando la prima, yo le compro el producto al precio que habíamos acordado en el proceso de asignación, básicamente. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente lo que hacemos es una proyección de demanda, proyecciones de demanda que se hacen a través de la unidad de planeamiento energético, mineroenergético, que es la encargada de hacer las proyecciones de demanda para el sector eléctrico. Hacemos proyecciones de demanda, aquí hay 3 niveles de proyección de demanda, que este fue básicamente el diagrama simplificado para toma de decisión de cuándo se debería hacer la primera subasta. Estos bloques azules son las cantidades de energía firme que tiene el sistema para cada uno de los años. Esto se hizo en el año 2006 y se va mirando para cada uno de los años qué energía firme esperábamos del sistema, o sea, si se nos presentaba una condición de escasez, hasta dónde ese sistema podía cubrir la demanda. Y la energía que está en cada uno de estos bloques es la energía que se esperaba, se podía tener, y vemos que para el año 2012-2013 había una diferencia entre lo que era la demanda esperada y el valor de energía firme que teníamos, que esperábamos tener instalado para ese periodo. Con esto se tomó la decisión de hacer una subasta para los años posteriores para el año 2012-2013 en el año 2006. Factor muy importante, es decir, 5 años antes estamos tomando la decisión porque estos proyectos son proyectos que requieren un desarrollo que no es menor de 3 años. Hay proyectos de 3 años, 4 años, el más rápido 3 años, pero son proyectos de 4 o 5 años. E incluso hay proyectos de hasta de 10 años en periodo de construcción. Pero mirando este caso, estamos tomando proyectos que requerirían una construcción de 5 años.
Este procedimiento nos permite siempre ir 5 años adelante y tomar las decisiones anualmente de qué proyectos deben entrar para poder tener el cubrimiento de esas situaciones extremas. Ahora, a cada uno de los agentes, obviamente, para poder participar en el proceso de subasta, vale la pena aquí anotar, perdón, se decidió entonces hacer una subasta para este año, o sea, cuáles serían los proyectos que deberían entrar para hacer el cubrimiento en este periodo si se presenta una sequía en el periodo diciembre de 2012, noviembre de 2013, 2 años vista. En este caso eran 6 años para ese proyecto. Aquí podemos ver inclusive que para el año 2010-2011 estamos cubriendo la demanda, o sea, está la demanda esperada. A nosotros, perdón, este es 2009-2010, diciembre de 2009-2010, tenemos la energía suficiente para cubrir la demanda esperada. Incluso teníamos un margen para cubrir esa demanda y los resultados pues los tuvimos. Inclusive tuvimos algunos problemas con algunas de las plantas porque no tenían el combustible que estaban esperando y tuvieron dificultades, y a pesar de eso tuvimos la energía suficiente para cubrir la demanda de energía eléctrica, quedando alguna energía que se pudo vender, se le pudo entregar a Ecuador. Siguiendo con el detalle, entonces, pasamos a hacer la subasta, el detalle de la subasta. En esta subasta tiene por objeto 2 cosas. Una, asignar quién es el que va a entrar, cuáles son los proyectos que me van a cubrir. Segundo, a qué precio. Y como es un esquema de mercado, de competencia, vamos a seleccionar aquellos proyectos que tengan menor costo. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento fue una subasta en la cual se exige unas condiciones mínimas para entrar. Esas condiciones mínimas son, primero, unas garantías de cumplimiento, que vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Segundo, que este proyecto esté en un estado de avance que le permita inmediatamente, termina la subasta, empezar su proceso para construcción. Tenemos apenas 5 años y tenemos que asegurar que las plantas deben entrar. Entonces son las condiciones ambientales y las condiciones de conexión a la red, son el programa de construcción y adicionalmente, y muy importante, el registro de cuáles son sus caudales, si son plantas hidráulicas que han tenido por lo menos en los últimos 20 años. Esto con el fin de establecer cuál es la energía firme de cada una de las plantas. Pasando al detalle, básicamente tenemos una subasta que se llama subasta de reloj decreciente, en la cual entran a participar, tenemos primero una curva de demanda definida en este caso por el regulador, que básicamente está ajustada para cubrir la demanda esperada para el año que se espera entre en estos proyectos. Segundo, una curva que tiene una característica de una pendiente para darle elasticidad y tener control de posible posición dominante que pueda haber en la subasta, o sea, para que la subasta sea eficiente en la definición de precio. Y lo que se hace es que se empieza con un precio que se ofrece y que se conoce, un precio que llamamos un precio alto, un precio de entrada que es un precio alto, está definido como 2 veces el precio que uno espera la subasta pueda cerrar. En este caso, 2 veces el valor de este nivel. Arrancando en este nivel, se presentan todos los agentes que están interesados, los proyectos, y empieza un proceso de subasta en el cual el subastador empieza a reducir el precio. A medida que va reduciendo el precio, hay agentes que se retiran
porque ya a ese precio no les interesa prestar el servicio. Se pasa a la siguiente ronda, se retiran otros agentes y así sucesivamente, y por lo tanto se descubre lo que es la función de oferta. Este proceso se hace hasta el momento en el cual la oferta es apenas menor que la demanda, menor o igual, y se devuelve y se hace un ajuste para encontrar cuál es el nivel preciso del precio de cierre y el precio y las plantas que no se han retirado, o sea, las que quedan aquí asignadas, son plantas a las cuales se les dan las obligaciones de energía firme. ¿Qué pasó en la realidad? En la realidad, esta fue una subasta que se hizo en el año 2008. Desde esa fecha no hemos requerido subastas adicionales porque la demanda ha sido superior la oferta ha sido superior a la demanda para los años siguientes. En este momento estamos analizando el tema de los años 14 y 15, que encontramos que hay suficiente energía, tenemos que resolver un problema de gas, pero teniendo el cubrimiento de gas tenemos suficiente energía. De no ser así, tendríamos que entrar a hacer una subasta para cubrir el déficit que puedan presentar estas plantas de gas. En la realidad, ¿qué pasó? Arrancamos con un precio que eran $26 por megavatio hora, $26 por megavatio hora, el subastador bajó a 20, aquí no se retiró, hizo dos rondas, bajó primero a 22, después a 20, no se retiró ninguno de las plantas y ya en las siguientes rondas empezaron a retirarse hasta llegar a la ronda que determinó el precio, 13.998, dejando tres proyectos para cubrir las necesidades necesidades adicionales a partir del año 2012-2013. Este procedimiento permite entonces definir precio y asignar quiénes serían los agentes que cubrirían esto. Adicionalmente estamos asegurando que es un proceso competitivo y por lo tanto el precio es un precio de mercado que nos garantiza la eficiencia en la definición de ese valor. Vale la pena notar que antes de este procedimiento, antes se utilizaba un valor que era regulado, era definido por la comisión, regulado, y se le pagaba a los agentes que iban a cubrir las necesidades en las condiciones de escasez. Estos fueron los proyectos que quedaron, 3 proyectos de 150 megavatios, 120, no sé si sea de interés, podemos entrar en detalle. Básicamente lo que hace entonces el procedimiento es anualmente se van definiendo anualmente aquí se van definiendo para los años, cada año, los nuevos proyectos que permitan cubrir la demanda. Y aquí hay una condición, simplemente para ilustrar, en la cual hay proyectos que tienen periodo de construcción mayor al periodo de 5 años. En este caso eran 4 años, pero el periodo mayor a 5 años. Estos proyectos también se pueden empezar a construir. Lo que nosotros estamos haciendo, o lo que se hizo en esa ocasión en el año 2008, fue realizar una segunda subasta para estos proyectos. Subasta que tiene el techo definido por la primera subasta, 13.998. Y esos proyectos podían entrar si tenían precio, o sea, oferta menor de ese precio, y segundo, solamente podían cubrir el 50% de lo que nosotros esperábamos era el incremento de la demanda para los años posteriores. Esto es muy importante porque siempre estamos dejando parte de la demanda para esos años para cubrirla con subasta. De todas maneras, entraron 6 proyectos adicionales de periodo de construcción muy largo. Ustedes tal vez han oído esos proyectos, Sogamoso, aquí están presentados en esta gráfica, están Ituango, que es el proyecto grande que entraría en 2018,
el proyecto El Quimbo, que entra en el 2015, el Sogamoso en el 2000, va a entrar ya, es una planta que se está adelantando, es una central hidroeléctrica que se está adelantando, Cucuaná, Porce 4 y Miel 2, proyectos, todos ellos proyectos hidroeléctricos, que van a asegurar parte del crecimiento de la demanda que esperamos a partir del año 2015, ¿ok? De todas maneras, muy seguramente vamos a tener que empezar a hacer otra vez subastas para cubrir los incrementos de la demanda faltantes. La otra parte de la demanda, lo que no son los incrementos, es básicamente las plantas, lo que está instalado, que no requerimos instalarlo. La ubicación de esos proyectos son básicamente, se presentan en esta gráfica, en el Quimbo, en el Huila, en el Tolima, Cucuana, este es en el Huila, este es Cucuana, Miel y Porce en Antioquia, con Pescadero y Tango en Antioquia, Sogamoso en Santander. Bueno, ese es básicamente el resultado que da la subasta, que permite asignarle el riesgo de lo que se presenten situaciones de escasez en el futuro, asignándoselas a la gente. Es muy importante, aquí los agentes son 9 proyectos, 6 empresas que están desarrollando 9 proyectos, que tienen la responsabilidad de construir esos proyectos. Ellos han comprometido garantías para la construcción, vamos a ver esas garantías un poco más adelante, y permiten tomar las decisiones a estos agentes con el fin de cumplir el objetivo de cubrir las necesidades en condiciones extremas. Son entonces las obligaciones para el generador. Obligaciones: contar con un activo de generación para respaldar su energía firme, su obligación de energía firme. O sea, él debe tener un activo que respalde esa energía firme. No está permitido obligaciones financieras, o sea, yo lo respaldo, pero compro a otro para respaldar esa energía. En este caso, no es factible este procedimiento. En el caso de las plantas térmicas, tener el combustible para generar, asegurar el combustible, es decir, tener los contratos de gas, tener los contratos de carbón, tener los contratos de líquidos, en este caso full oil o el que se utilice. Entregar la energía cuando el precio de bolsa sea superior al precio de escasez y sea requerido por el despacho. O sea, el despacho lo requiere, estamos en el precio de bolsa por encima del precio de escasez, el despacho lo requiere, él debe entregar esa energía. De no entregarla, la puede adquirir con otro agente al precio que esté en la bolsa, lo puede hacer. O se puede presentar una situación en la cual haya racionamiento. Si hay racionamiento, está muy claro quién es el causante de ese racionamiento, ¿sí? Entonces, cargará con toda la responsabilidad de esa situación. Derechos: debe ser remunerado con el cargo, como ya mencioné, y, muy importante, la estabilidad jurídica. Es decir, este es un esquema que está respaldado con la regulación, la ley y las regulaciones que permiten asegurar su pago por un periodo que está planteado y que todos acogieron, por lo menos los 9 proyectos, hasta por 20 años. En cuanto a la demanda, la obligación, pagar el cargo, es parte del cargo, parte de la tarifa, y se paga permanentemente, o sea, es una condición que se está pagando uniforme en el tiempo. Por último, el derecho tiene el derecho a recibir la energía cuando el precio es mayor que el precio de escasez, y adicionalmente el precio de esa energía no puede ser superior a ese mismo valor. Está acotado, está cubierto, se le está cubriendo para variaciones de precios que superen ese valor. Está fundamentado jurídicamente, es un esquema que adicionalmente se incluyó dentro de la resolución de este proceso, que
tuviera una estabilidad jurídica y una resolución. Uno de los artículos establece la estabilidad en los valores y en las cantidades que se han definido. Adicionalmente es soportado en todo el esquema jurídico que tiene las leyes 142, 143 y las resoluciones que lo desarrollan. Adicionalmente, algunos de los agentes han hecho contratos de estabilidad jurídica que les da más seguridad y más tranquilidad en el manejo. Fíjense que aquí no hemos hecho contrato directo entre el agente y nosotros, sino, quiero decir, un contrato escrito bilateral. Hay un contrato implícito, un contrato regulatorio implícito que se adquiere en el momento en que se termina la subasta. Inmediatamente se da origen, de acuerdo a lo que me han enseñado los abogados, da inmediato estos derechos y estas obligaciones a los agentes. Tiene un esquema de garantías, porque es necesario siempre darle la señal a los agentes que vayan en la dirección de la inversión, que sus decisiones estén orientadas a terminar con la construcción del proyecto que permita dar este soporte al sistema. Son garantías crecientes. En la medida en que el tiempo, que la gente pueda ir retrasándose, si se presenta, las garantías empiezan a crecer. Eso le da la señal para que siempre las decisiones sean orientadas a terminar el proyecto. Es decir, cuando tenga las dificultades, agote todos sus recursos para poderlas sortear, porque el agente, en el momento en que se le asigna la obligación, debe empezar a construir, y hay muchas incertidumbres. Empieza con el proceso ambiental. Segundo, el tema en las plantas hidráulicas, generalmente tienen que entrar a hacer excavaciones, etcétera, aspectos que tienen mucho riesgo en la construcción. Todos ellos conocen esta información de antemano. La mayoría de los agentes tomaron hasta un año antes de cubrimiento para retrasos del proyecto. Máxime cuando el esquema de garantías establece que no se pueden atrasar más del año, y si se atrasan más del año se le quita la obligación y se cobra la garantía, que es 3 veces la garantía con la cual empezó el proceso. Es el tema. Adicionalmente, hay un esquema que permite dar flexibilidad. Estos agentes, estas plantas tienen que hacer mantenimiento. Entonces, cuando se retiran para hacer mantenimiento, deben estar cubiertas, porque es una energía firme que no va a estar disponible. Y el sistema debe estar asegurado de que cuando se retire la planta, haya quien supla esa energía que no se va a suplir con mantenimientos. Entonces hay un esquema que llamamos anillos de seguridad, que básicamente está conformado primero por un mercado que llamamos mercado secundario. Entonces lo que se hace es que el agente, cuando sale a mantenimiento, le compra a otro agente el respaldo de esa energía. Por último, ¿qué incentivos hay? Primero, la seguridad de ingresos. Estos proyectos son proyectos de inversión importantes, proyectos que requieren un periodo largo de maduración. Cuando se está asegurando este ingreso mínimo, porque es un ingreso mínimo, no se le está asegurando todo el ingreso al generador, sino es el ingreso que él requiera, y lo importante de esto es el que el agente considere que requiere, porque con ese es con el que está participando en la subasta, ¿sí? No está definido por regulación, debe cubrirle la inversión o cubrirle los costos operativos, etcétera. No. Él es el que toma la decisión y él es el que tiene que competir con los otros agentes en esa decisión. El cierre del ciclo, en transición hasta de 10 años, era un incentivo que se dio teníamos capacidad de plantas que podían mejorar eficiencia
y se procedió a darles un incentivo por 10 años para que esas plantas pudieran hacer esa conversión. Se le dio una condición especial a plantas que estén en construcción en el momento en que está la subasta, es decir, que pueden optar por asegurar el cargo hasta por 10 años. Y algunas existentes que hagan modificaciones a la planta, se les puede dar hasta 5 a 10 años de opción para asegurar el cargo. Por otro lado, este da incentivos a que los agentes hagan contratos de combustibles, que es una señal muy importante, especialmente en el mercado de gas. El gas el desarrollo del sistema del mercado de gas también requiere inversiones de largo plazo y por lo tanto debe estar soportado en contratos. Entonces, este es uno de los motores para ese desarrollo del gas, razón por la cual se les exigen contratos de combustible para entrar a participar en este tipo, en estas subastas. Estabilidad jurídica que ya mencioné y adicionalmente incentivos para mejorar la disponibilidad, que básicamente están soportados en el hecho de que la energía firme que se calcula para plantas hidráulicas, para las plantas térmicas, están calculadas teniendo en cuenta la historia de la planta. Si la historia de la planta muestra que su disponibilidad es una disponibilidad baja, su energía firme resultará baja, razón por la cual el agente lo que busca es hay un incentivo implícito para tener esas plantas existentes con la máxima disponibilidad posible y así mantener su energía firme. Es esto entonces lo que yo les quería comentar. Es muy importante tener en cuenta que el esquema es un esquema para el manejo de una situación de condiciones extremas, de diseño de condiciones extremas en la cual el sistema eléctrico debe afrontar y que es necesario resolver para poder mantener el cubrimiento de la demanda de energía eléctrica. Muchísimas gracias y si hay algunas inquietudes, algunas preguntas, con mucho gusto. En el establecimiento el precio de la subasta pues establece un precio mínimo de mercado. ¿Qué pasó con, por ejemplo, las termoeléctricas que tenían obviamente unos costos? Vámonos para atrás. Perdón, bueno, manejémoslo así. ¿Me puedes dar allá de nuevo? Eso, ok, gracias. Esto porque está… ¿No marca o qué? ¿Está cambiado? ¿Se desprogramó? No, para adelante. Bueno, pasamos rápido. Mira, en este caso, tu pregunta es, ¿qué pasó con estos señores, estas plantas que quedaron arriba? Ese es básicamente. ¿Sí? Aquí vale la pena notar lo siguiente, aquí quedaron 3 plantas, 2 de ellas térmica y una hidráulica, Amoyá, la planta de Amoyá. Aquí está de 78 megavatios y 2 térmicas aquí.
Las plantas que quedaron acá fueron proyectos que no se hicieron, porque su costo es más alto, digamos, no era el más eficiente. ¿Ok? Es muy importante, es básicamente la función de oferta. La función de oferta en ese momento es hasta acá, está descubierta o se descubrió hasta este punto. De aquí para abajo, pues obviamente no sabemos, pero la que nos interesa es la que nos permitía cubrir el nivel de demanda establecido por la curva de demanda. Entonces, estas plantas realmente no se hicieron, todas estas plantas que quedaron arriba. ¿Y no había plantas que ya estuvieran, digamos, funcionando, o de alguna manera pudieran competir? Bueno, ese es un factor importante. Aquí son solamente plantas nuevas, porque son plantas que me van a cubrir lo que me falta para cubrir la demanda, ¿sí? O sea, yo tengo la energía firme para cerrar el balance, entonces necesito plantas nuevas. Por eso se toma la decisión de hacer la subasta, ¿sí? Y entonces, a las otras plantas, o sea, a las plantas existentes con su energía firme, se les paga a este mismo precio, el que cerró la subasta, para el año en que se está haciendo la subasta, en este caso para el año 2012-2013. Para el año 13-14, el precio puede ser otro. Bueno, en realidad el precio sigue siendo 13.998 porque no hubo subasta, entonces se mantiene el precio último de la última subasta que se haya realizado. ¿Ok? En otras palabras, para las plantas exigentes solamente se les asegura el año de la subasta, el año que se está cerrando, ¿sí? En última se les está garantizando para 5 años, porque el año siguiente, los 2, 3 años antes de la subasta ya están cubiertos, entonces se les está garantizando el precio para ese periodo y para el 5.º año, que es en este caso el que define la subasta. De ahí en adelante no se les está garantizando ningún precio a las plantas existentes. Y se les dice que será el que resulte de la subasta, cuando haya subasta. Y cuando no hay subasta, será el valor último de la última subasta que se haya realizado. ¿Alguna otra inquietud? Ese valor de 13.99 es el del precio de escasez, ¿no es cierto? El precio al cual él estaría garantizando la oferta. Pero como tal, la prima que se le reconoce por el periodo, por un periodo más prolongado de tiempo, ¿a cuánto asciende? ¿Sí? ¿Sí es? Sí, voy a hacer la aclaración. En realidad, el precio es lo que corresponde a la prima de la opción call, ¿sí? Lo que pasa es que ese precio es el que anualizó el agente para decir, mire, en 20 años yo voy a recibir, para hacer mi proyecto, yo voy a recibir esta cantidad. Y lo que pasa es que ellos deben hacer un cálculo que es el siguiente, como, no, hacia atrás creo que está. Tienen que hacer un cálculo que es el siguiente, tienen que hacer el siguiente cálculo. En este periodo en el que se presenta el precio de bolsa por encima del precio de escasez, ellos tienen que hacer el cálculo de que en este periodo ellos prácticamente están renunciando a tener ingresos superiores al precio de escasez. Eso, más el costo de inversión, más todo esto es lo que ellos deben considerar para decir, mire, mi prima es tanto, pero como no es la prima en el primer entrega, sino a lo largo del 20 años, deben hacer el cálculo que les corresponda a esa prima. Entonces, en realidad, lo que estamos diciendo aquí es que el cargo por confiabilidad es la prima, ¿sí? Y el precio de escasez es cuando se pide la prima, cuando él tiene que atender el servicio al cual se compromete. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué define cada uno? Por ley, la proyección de demanda la hace la UME.
Sin embargo, la CREC tiene responsabilidad en la confiabilidad. Entonces, la CREC toma la información de la proyección de demanda y toma decisión de qué proyección de demanda selecciona. Ustedes vieron en la gráfica, aquí, tenemos 3 proyecciones de demanda hechas por la UME. Y la CREC tomó la decisión de escoger la curva de mayor crecimiento, en este caso, la roja, ¿sí? Esa decisión la toma la comisión. Adicionalmente, pero basado en la información de la UME, ¿sí? Entonces, la UME básicamente va hasta sus proyecciones de demanda. Con eso, la información, la CREC debe tomar la decisión de esta demanda. Allí, como la CREC hace parte también el Ministerio y el Gobierno Nacional, a través de Planeación y Ministerio de Hacienda, pues se puede tomar esta decisión porque es una decisión de cubrimiento de demanda, de política prácticamente de gobierno. La proyección de la demanda es basada en los clientes actuales nacionales e internacionales. Muy importante la pregunta, muy importante. Esta proyección de demanda la hace la UME con un modelo econométrico, tomando en cuenta la información del crecimiento de la economía y de todas las proyecciones que tiene Planeación Nacional, y hace el ajuste para la proyección de la demanda de Colombia. Sin embargo, se incluye en esta demanda exportaciones a países vecinos con los cuales estamos interconectados. En este caso estamos interconectados con Venezuela, Ecuador y en un futuro esperamos interconectarnos con Panamá. Sin embargo, las interconexiones con Venezuela y con Ecuador son interconexiones de corto plazo. Es decir, no tenemos nosotros que instalarnos para venderles a ellos, sino simplemente se dan las transacciones por la diferencia de precios con Ecuador. Con Venezuela tiene otros elementos, hasta políticos, que no voy a entrar a detallar, que hacen más difícil porque inclusive allá ni con condiciones de precios se puede exportar. Pero en Ecuador se hace por el corto plazo, entonces no hay que instalar, pero el desarrollo regulatorio que hay en este momento para la interconexión con Panamá tiene en cuenta que se pueda instalar generación en Colombia para vender a Panamá. Por esa razón, en esta subasta, yo no entré en ese detalle, se incluyeron 300 megavatios más para considerar exportación a Panamá. O sea, podemos garantizarle a Panamá un suministro de energía en condiciones extremas en nuestro sistema. Otra pregunta sobre las garantías. Gracias. Era claro las garantías que le pedían las termoeléctricas en términos de tener esos contratos de combustibles, pero en el caso de las hidroeléctricas, ¿cómo son las garantías? Y ve uno además que el proceso es muy complicado, pues no sé, por ejemplo las hidroeléctricas que todavía no están en construcción, que se den esos permisos, me imagino que también ellos tienen que tener un respaldo, asegurarse por ejemplo, no sé, el caso del Quimbo o cualquier otra que han sido muy discutidas, que en efecto den los permisos para que puedan ser implementadas. Sí, a ver, las plantas hidroeléctricas, voy a pasar a un acetato aquí adelante, me excusan, voy a pasar rápido. A las plantas hidroeléctricas la situación es la siguiente. Para hacer un proyecto que entre a formar parte de esta subasta, el proyecto es un proyecto que está, como decía, prácticamente para empezar a construirse, prácticamente. Para la construcción de un proyecto hidroeléctrico, me imagino que lo mismo les sucede a ustedes cuando están definiendo acueductos, etcétera, hay que tener la historia de los aportes. Se exige una historia de por lo menos 20 años. Con esa historia
lo que se hace es encontrar cuál fue la peor condición, el peor año que tuvo de generación la planta. Se mira la planta en forma aislada, porque hay plantas con embalse. Al tener embalse puede interactuar con otra planta y podría presentar energías que no son del propio proyecto o de la propia central. Entonces se miran en forma aislada. Esa planta se mira aislada y se ve cuál es el periodo en que se presentó su menor generación. O sea, se mira la condición más crítica que tuvo en todos los 20 años. Y esa es la energía firme. Si uno hace un análisis probabilístico y hace la función de distribución de eventos, etcétera, usted encuentra que es la peor condición, la de probabilidad de ser superado más alta. O sea, en realidad ese valor prácticamente está siendo superado por todos los otros niveles de generación que se han presentado en la historia. O sea, 100% de probabilidad de ser superado. Se toman 20 años. Eso es garantía para su energía firme. ¿Ok? Ahora, en el caso de las plantas térmicas, hay dos casos. Uno, el caso de las plantas de carbón. Nosotros tenemos recursos bastante importantes en carbón. Entonces, en cuanto a carbón, lo que nosotros exigimos es que ellos tengan el desarrollo de la minería, el primer paso de desarrollo de la minería, que se llama el plan de obras de la minería del carbón, que establece cuáles son las cantidades que puede explotar y cuál es, digamos, la capacidad que tienen las minas. Con eso, que lo hace Ingiominas en este caso, podemos garantizar que hay carbón y que puede ser explotado. Con eso puede entrar a la subasta, pero cuando va a hacer ya su despacho, cuando va a entrar la planta, debe tener contratos que nos garanticen que él está explotando la planta en la forma que la necesitamos para generar su energía, en el caso del carbón. En el caso del gas, le exigimos contratos de gas. Y en el caso de líquidos, cuando se tomó la decisión, sabemos que el mercado internacional, el mercado del Caribe, es un mercado que es líquido, o sea, consigue uno fácilmente este tipo de combustibles. Por lo tanto, dimos la opción para que este contrato se presentara un año antes. Sin embargo, esto lo estamos corrigiendo, dada la experiencia que tuvimos el año pasado, y lo estamos ampliando a que tengan la obligación de contratos por 2 años antes de la obligación. ¿Ok? En esa forma estamos garantizando la energía o la entrega del servicio de estas plantas. Era en ese sentido su pregunta. Tal vez lo siguiente que era sobre los permisos ambientales también, y tiene que estar todo listo entonces. Sí, es importante. En el tema ambiental, ellos deben tener el desarrollo hasta el estudio de impacto ambiental, el inicial, ¿sí? Pero es riesgo de ellos, de si cuando van a sacar ya la licencia ambiental, el ministerio le rechaza la licencia ambiental, el proyecto no va y tienen el cobro de todas las garantías y de todos los efectos que eso tiene, porque, como decía yo al principio, el agente es el que va a ser el responsable de ese desarrollo. Tiene toda la responsabilidad y, por lo tanto, él es el que tiene que moverse. Obviamente, en estos desarrollos que se están desarrollando 9 proyectos, obviamente el ministerio ha sido un facilitador en el proceso. El Ministerio de Minas con el Ministerio de Ambiente han sido facilitadores en el proceso, pero la responsabilidad es de la gente. La responsabilidad le queda a la gente. ¿Qué vimos? Un proyecto Sogamoso. El proyecto Sogamoso se presentó a la subasta con la licencia ambiental. Y el proyecto ya adelantó un año. Esperamos que ahora en diciembre puedan hacer el desvío para
para, si pueden hacer el desvío ahora en diciembre, el proyecto entra un año antes. Y el otro proyecto, el Quimbo, un proyecto que no tenía licencia ambiental, había hecho los estudios preliminares, etcétera, pero entró a licencia ambiental. Ese proyecto pues tiene el desarrollo de la licencia ambiental que apenas la pudieron obtener hace 1 o 2 meses, con bastantes dificultades, pero lo lograron. Ya lo que tenían de un año digamos, de margen, se lo gastaron en ese proceso de la licencia ambiental. Sí. Este esquema pretende darle una garantía al inversionista, un incentivo para desarrollar un proyecto. ¿Podría un inversionista a riesgo, es decir, sin ganarse una subasta, desarrollar un esquema y venir a vender? ¿O definitivamente el cierre financiero lo da este cargo? Ahí hay 2 preguntas. Hay una primera pregunta. Los proyectos, cualquier agente puede entrar al mercado y empezar a vender su energía y hacer contratos, etcétera. O sea, hay un esquema que yo no presenté aquí, pero hay otros, el esquema de contratos, si él puede hacer sus contratos y si lo logra, pues perfectamente, bienvenido, y no requiere este cargo. O sea, no es una condición para entrar al mercado, ¿sí? Es una opción en ese sentido. Ahora, que si es necesario que entre aquí a tener el cargo para a resolver su esquema financiero, el esquema está diseñado en una forma que permite tener asegurar una financiación, porque es una cantidad mínima que él va a tener de ingresos. Nosotros hicimos algunas simulaciones antes de entrar a esto, en lo cual, para poder diseñar, calibrar la subasta, hicimos simulaciones para los diferentes tipos de proyectos. En general, hay proyectos que sí requieren este cargo. Voy a darle un ejemplo. Hay plantas que solamente operan en esas condiciones donde el precio sube. Esa planta no podrá tener ingresos en periodos diferentes a esos picos. Entonces, desde el punto de vista financiero, es supremamente riesgoso, porque no sabe cuántos años tengo que esperar para tener el pico y poder recibir ahí ingresos importantes. Entonces, en esas condiciones, esas plantas sí requieren este tipo de cargo, ¿sí? Una de las experiencias que vimos nosotros de otros mercados es que precisamente cuando se presentan estos eventos de picos, algunos mercados pueden responder, otros no. Experiencia de Noruega y de Australia, ellos sí tuvieron unas inversiones a raíz de esos picos y pudieron resolver el problema sin pasar esos picos al usuario final. Pero en otros mercados, Canadá, recuerdo en este momento, y otros 2 mercados que están reportados en los estudios del Instituto de Energía, IEA, en esos reportes se encuentra que en esos mercados el gobierno entró a modificar los precios. ¿Por qué? Porque los precios subían, no había la respuesta del mercado y esos precios había que pasarlos al usuario. Al pasarlos al usuario se vuelven un problema de orden público y lo que hace el gobierno inmediatamente es intervenir. Y esa fue la experiencia que se tuvo en esos países, ¿sí? Pero, perdón, le entendí que el cargo se le paga a todos los generadores, incluso los existentes. Después de que se hace el proceso, se empieza a pagarle a todo el sistema, digamos. Sí. En ese caso, entonces, cuando yo decido a riesgo venir y construir una planta porque no entra en subasta, una vez que la pongo, la inscribo, empiezo a ofrecer energía, ¿accedo a ese cargo? No. 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 Me faltó un detalle entonces. Los existentes
también se les asignan obligaciones de energía firme, solamente para el año, ¿sí? ¿Ok? Y ellos tienen la opción de tomarlo o no tomarlo, ¿sí? Entonces, siempre el pago es para aquellos que tienen obligaciones de energía firme. En este momento es para todos, pero si ese agente entra y decide, no, yo voy a riesgo, no tiene el cargo. Obviamente es más atractivo entrar a tener el cargo que no tenerlo si ya está operando. ¿Qué le hace seguimiento a aquellos proyectos, por ejemplo, para asegurar? Usted comentaba que el proyecto, digamos, no entraría si tiene un año de retraso. Muy importante. ¿Cómo se realiza ese seguimiento? Sí, muy importante tu pregunta. Mira, y obviamente yo no entré en todos estos detalles, pero es importante. Mira, básicamente cuando se toma la decisión de un proyecto, inmediatamente se abren varias cosas. Una, él debe traer una garantía de que va a instalar el proyecto en los años que está previsto. Y dos, se hace una auditoría. Si ustedes ven, vieron dentro de las condiciones que había en la participación del proyecto, el proyecto tiene un cronograma. Ese cronograma se utiliza como referencia para que un auditor que tenga conocimiento de construcción de proyectos va haciendo la revisión trimestralmente, va presentando un informe. Y dice, este proyecto está atrasado 1 mes o 3 meses o cualquier cosa, pues lo que le resulte, o está adelantado, ¿sí? Entonces, cada 3 meses se hace una revisión para hacerle seguimiento al proyecto y hacer el ajuste de la garantía en caso de que sea necesario. ¿Sí? Digamos, ese informe lo recibe la CREC. Ese informe lo recibe la CREC y lo recibe el Ministerio, para tener conocimiento y saber en qué va el proyecto. Aquí el seguimiento del proyecto es para tomar acciones para respaldar en situaciones en que un proyecto entre en problemas muy complicados. Pero la decisión de si se sale o no del proyecto es de la gente, no es ni del Ministerio ni de la Comisión. Es muy importante. ¿Por qué la decisión es de la gente? Porque las garantías empiezan a subir. Entonces llega un momento en que él tiene la garantía es un valor razonable que corresponde a 1 año de lo que él recibiría, ¿sí? Si se atrasa, digamos, el doble del tiempo, se atrasa, esos son 360, es una función que depende del número de días, pero si se llega a atrasar todo el año, va 3 veces. Pero él tiene que ajustar la garantía. Entonces, cuando él está ajustando la garantía, tiene que llamar al banco y decirle, bueno, yo necesito una garantía que se me dobla. Entonces el banco, como está corriendo el riesgo también, entonces va a mirar si el agente puede cumplir con ese proyecto para poder arriesgar la garantía. Entonces ahí hay un esquema que le va a permitir a la gente decir en un momento dado, no me dan la garantía, me toca retirarme. ¿Ok? Es él el que toma la decisión. En ningún momento es ni el gobierno ni la comisión. Y él conoce eso. Por eso la decisión de él va a ser siempre a terminar el proyecto y a construirlo.